Bueno, entonces recuerda, ¿no? Habíamos visto lo que llamamos un choque elástico, ¿no? La interacción entre dos partículas a través de una fuerza central, ¿está bien? Y elástico en el sentido, por supuesto, de que, digamos, la energía interna de las partículas no cambiaba la interacción, ¿está bien? O sea, bueno, se conservaba la energía mecánica, por supuesto. Y recuerda, habíamos considerado esencialmente dos sistemas, ¿no? Primero, el movimiento, por supuesto, es plano, ¿no? Eso lo sabemos, ¿no? Cuando las fuerzas son centrales, ¿está bien? Y siempre podíamos encontrar un sistema de coordenadas donde las condiciones iniciales fueran tales que todo fuera coplanar, ¿no? Las velocidades y el radio entre las partículas, ¿no? El vector, digamos, entre la distancia entre las partículas. Entonces, bueno, habíamos considerado esencialmente dos sistemas, sistema de laboratorio, aquel en el que la partícula 2 estaba quieta y la partícula 1, bueno, tenía una componente por lo menos de acercamiento a la partícula 2, ¿está bien? Y después pasamos, sabíamos que era conveniente, al sistema centro de masa, ¿no? ¿Está bien? Entonces, básicamente los dos sistemas, usando conservación de energía y cantidad de movimiento, habíamos encontrado estas relaciones, ¿está bien? Entre las cantidades de movimiento de las dos partículas antes del choque y después del choque, ¿no? P'1 y P'2 después del choque, ¿está bien? Y recuerdan que después de haber hecho un poquito de álgebra, la ley de conservación la podíamos escribir de esta manera, ¿no? Donde si poníamos, digamos, una dirección horizontal, que era la dirección de la cantidad de movimiento del sistema, ¿está bien? Que es una constante, por supuesto, ¿está bien? Entonces, podíamos relacionar, por ejemplo, las dispersiones respecto de esa dirección de referencia, ¿está bien? Entonces, después del choque, la partícula 1 se dispersaba respecto a esa dirección, un ángulo θ 1, la partícula 2 un ángulo, la partícula 2 un ángulo θ 2, ¿está bien? Y usando, como habíamos dicho, las conservaciones, podíamos relacionar esos ángulos, por ejemplo, con el ángulo que se dispersaba respecto de la misma dirección de referencia, la partícula del problema equivalente del centro de masa, ¿no? El problema de la masa reducida, ahí está bien, con velocidad, que velocidad relativa entre partículas, ¿no? Lo que ya ve es la velocidad de una partícula respecto a la otra, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, estas relaciones geométricas nos permitían, por ejemplo, calcular varias cosas. Bueno, una, por ejemplo, cuando la partícula M1 era mayor en masa, ¿no? Que la de la partícula 2, M1 mayor que M2, había un ángulo de dispersión máximo de la partícula 1, ¿está bien? Que se podía sacar geométricamente a partir de esta relación y que el seno de ese ángulo era el cociente de las masas, ¿no? Por supuesto, la más chica son las más grandes, ¿no? El seno menor o igual a 1. Bueno, eso por un lado. Y por otro, bueno, podíamos relacionar en general, para cualquier relaciones de masa, los ángulos dispersados en el sistema de laboratorio de las partículas 1 y 2 con el ángulo, ¿no?, de la partícula ficticia en el sistema centro-masa. ¿Está bien? Recuerden, teníamos estas dos relaciones que las vamos a usar, son útiles ahora para lo que sigue. ¿Está bien? θ2, la relación directa, lineal con el ángulo G, y bueno, y una relación no lineal, digamos, pero para el ángulo θ1, ¿no? Eso lo recuerdo, que es esta relación de acá. Entonces, bueno, de nuevo, todo se reducía a calcular el problema en el centro de masa de la partícula equivalente de masa mu, masa reducida. Y recuerdo, ¿no? Habíamos considerado ese problema en particular y usando la condición de que la trayectoria, digamos, de la partícula asimétrica digamos, la relación entre phi y r, ¿no?, nos decía que el ángulo, digamos, phi para un lado del radio mínimo era igual que para el otro el radio mínimo para la misma distancia, ¿no? Para un r que está de este lado de la trayectoria y para un r que está de este otro lado, el ángulo entre el radio mínimo y ese radio varía lo mismo, ¿no? Una trayectoria simétrica respecto al radio mínimo de acercamiento. ¿Está bien? Bueno, y usando esas relaciones, justamente podíamos escribir que el G, o sea, la dirección, ¿no?, de la partícula equivalente, dispersada respecto a la dirección inicial, que era por supuesto la de la cantidad de movimiento, siempre la dirección de referencia,
nos daba, bueno, en cualquiera de los dos casos, ¿no? Ya sea que la fuerza sea repulsiva, como es acá, o atractiva, en los dos casos nos daba que siempre el G estaba relacionado con el ángulo correspondiente a la posición del radio mínimo, ¿no? El phi mínimo. ¿Eh? Entonces, bueno, de esta manera simple, ¿no? El G es 2 phi mínimo menos pi, en los dos casos. Profe, Sí, dale, dime. una pregunta sobre eso. Sí, En el caso que la fuerza de la interacción sea atractiva y sí. que el movimiento sea ligado, ¿no? O sea, que no No, hayan no es periodos ligado. suficientes. No, no es ligado, Por ¿eh? eso, claro, por eso, o sea, no puede ser ligado, o sea, no estamos analizando ese tipo de casos. Claro, no, estamos analizando el caso con energía positiva. Claro, perfecto. Está bien. Y eso, fíjate, sale naturalmente de las condiciones iniciales, ¿no? Porque estamos diciendo que cuando están muy alejadas, la interacción es despreciable y toda la energía es cinética, entonces la energía es positiva por definición, no puede ser negativa. ¿Está bien? Claro, está bien, perfecto. Por más que sea atractiva y la energía potencial fuera negativa en ese caso, bueno, cuando está muy lejos es cero. ¿Eh? Y toda es inicial cinética. Así que sí, naturalmente son los casos que tratamos son todos de energía positiva, no ligados. Bueno, entonces, siendo que el G directamente sale del phi mínimo, fíjense, está todo ligado, ¿no? Los tita 1 y tita 2 se relacionan con G se relaciona con phi mínimo, y phi mínimo se calcula de la trayectoria, digamos, de esta manera, ¿no? El phi inicial, cuando está muy lejos la partícula, hacia la izquierda, digamos, es pi, ¿está bien? Imagínense el R tendiendo infinito para la izquierda. El ángulo inicial es phi, bueno, y empieza desde ese ángulo, va disminuyendo a medida que el R va disminuyendo. O sea, cuando de phi es negativo y de R es negativo, o sea, esto es positivo. ¿Eh? Recuerdo, usamos el signo positivo en la relación que teníamos entre de phi y de R. Entonces hacemos directamente esta cuenta, ¿no? Integramos de phi a de R entre, bueno, R entre infinito y R mínimo y phi entre pi y el phi mínimo, ¿no? Obviamente, que se corresponde. ¿Está bien? Las otras dos cosas, bueno, que la relación está, además de tener el potencial de interacción y la energía, recuerden que está la energía en el sistema donde, el laboratorio, ¿no? Perdón, del centro de masa, quiero decir. ¿Eh? Sistema centro de masa, donde, bueno, la energía es mu por b, o bueno, o un medio de un medio de mu por b cuadrado, o un medio de m1 por el b1,0 cuadrado, ¿no? Recuerden, velocidad en el centro de masa, más un medio de m2 por b2,0 cuadrado. ¿Eh? Profe, una pregunta, ¿de dónde salía ese pi del phi mínimo? De acá, de la condición inicial. O sea, para encontrar el phi mínimo, vos integrás del phi inicial hasta el phi del phi inicial que corresponde al R infinito, hasta el phi Sí. mínimo que corresponde al R mínimo. O sea, integrás esto. Sí, eso sí. Bueno, y El fíjate, pi. el phi inicial es pi. Ah, Acordate que estamos tomando la dirección de referencia, la dirección de la cantidad de movimiento, ¿no? Sea claro. positivo hacia la derecha. Vos medís los ángulos Claro. de ahí. Claro, claro. Genial. Gracias. No, no, pues no. Entonces, bueno, para este de phi a de R, fíjense, bueno, necesitamos, por supuesto, la energía, que es, bueno, un medio de mu v cuadrado, ¿eh? Y el momento angular, ¿no? Componente z, que, bueno, es mu por v, digamos, sería la distancia esta, respecto al centro de masa, ¿no? Que es el centro atractor, o dispersor en general, repulsivo o atractivo. ¿Está bien? Esta sería la distancia, ¿no? Para calcular el EZ. Y bueno, esto es lo que llamamos lo que llamamos el parámetro de impacto, ¿no? Es una condición inicial del problema. Sale de las condiciones iniciales, ¿no? Bien. Bueno, entonces, y por supuesto el R mínimo, que bueno, el R mínimo sale esencialmente del radicando igual a cero, ¿no? Igualado esto a cero, tenemos una solución de la ecuación para R, que me da el R mínimo. ¿Está bien? Así que está todo, digamos, todo el problema en principio lo podemos resolver de esta manera. A partir. Ahí
hay que, por supuesto, identificar apropiadamente las cosas, ¿no? Fíjense en el sistema de laboratorio. El sistema laboratorio, que es este, la partícula 2 inicialmente está quieta, entonces el V, que es la velocidad relativa de una respecto a otra, es directamente el V1, ¿no? Vamos a volver del problema equivalente en el centro de masa. ¿No? En general es V1 menos V2, bueno, obviamente V2 es 0, el inicial, así que bueno. Entonces, bueno, podemos calcular todo, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué usamos esto en particular? Bueno, una de dos, podríamos resolver un problema particular de dos partículas interactuando con esa interacción y, bueno, y calcular en qué direcciones van a salir después de la interacción, ¿no? Y una partícula con ciertas características, con un cierto parámetro de impacto, bueno, y puedo resolver el problema en forma completa, ¿no? Esa es una posibilidad, que no es la que vamos a seguir directamente. Lo que vamos a hacer nosotros es aplicarlo a un tema que es lo que llamamos la dispersión o el scattering, ¿no? A veces se usa la palabra en inglés, el scattering o dispersión de partículas. ¿Y la idea cuál es? La idea es tomar partículas tipo 1, tener un haz de partículas tipo 1, ¿no? Pensemos en el sistema de laboratorio. ¿Y qué hacemos? Bueno, las disparamos contra un grupo de partículas tipo 2, que están quietas. ¿Está bien? Y después, bueno, después a la derecha tendremos una dispersión, tenemos un conjunto de distribución de partículas tipo 1 y tipo 2, ¿está bien? Y lo que hacemos es estudiar cómo es esa distribución de partículas, en términos del potencial de interacción. ¿Está bien? Es un problema un poquito más, si quieren, complejo que el de las solo dos partículas. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos eso? Esa es la cuestión. Bueno, primero definimos algunas cosas, ¿no? Primero, digamos, por ejemplo, ¿cómo caracterizamos el haz de partículas, ¿no? En general, pienso un número de partículas, digamos, ¿no? Un gran número de partículas que están distribuidas uniformemente, ¿está bien? Quiere decir que más o menos están separadas en promedio todo lo mismo, no están aglomeradas más en una zona que en otra, ¿no? Y que tiene una cierta densidad volumétrica, tantas partículas por metro cúbico, ¿no? ¿Está bien? Lo que llamamos n chiquito, es el número de partículas por metro cúbico. Eso me da la densidad del haz de partículas incidentes, por ejemplo, ¿no? Y que se mueven todas con una velocidad v inicial, ¿está bien? Entonces, bueno, una característica importante de ese haz de partículas es lo que llamamos la intensidad del haz, ¿no? La intensidad, ¿qué es? Es el número de partículas que atraviesan una unidad de área por unidad de tiempo. O sea, tomamos un área delta S, vemos durante un tiempo delta T cuántas partículas la atraviesan, ¿está bien? Y bueno, esa cantidad de partículas dividida el área, dividido el tiempo, el intervalo de tiempo, me da lo que llamamos la intensidad, ¿no? El número de partículas que atraviesa por unidad de área y por unidad de tiempo, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que es muy simple calcular, digamos, si tenemos el área, las partículas, digamos, en un tiempo inicial empiezan en t igual 0, digamos, ¿no? Empiezan a atravesar la superficie y dejamos que las partículas sigan atravesando, el haz de partículas siga atravesando la superficie durante un tiempo delta t. Fíjense que todas esas partículas, las que empezaron a entrar en t igual 0, hasta las últimas que entraron en t igual delta t, van a llenar todo este volumen, que tiene, bueno, por supuesto, base de delta S y ancho B por delta T, ¿no? En esta distancia B por delta T estarán las primeras partículas que entraron, acá justo atrás estarán las últimas que entraron, y bueno, todas las que están acá adentro son las que atravesaron esta superficie en ese delta T, ¿no? ¿Está bien?
Entonces, bueno, ¿cuántas son? Bueno, dado que hay n por unidad de volumen, el número de partículas que atravesó es la densidad por el volumen este, ¿no? N por delta S por delta T. Y bueno, y lo que queremos, la intensidad de las, que es justamente este número por unidad de área y de tiempo, dividimos por el área y por el tiempo, fíjense que es directamente N por B, ¿no? Bueno, algo que... Entonces, bueno, eso es lo que llamamos la intensidad. ¿Está bien? Una característica de las partículas que está incidiendo. Entonces, bueno, ¿cómo resolvemos el problema? Bueno, primero establezcamos bien cuál es el problema, ¿no? El problema es estudiar la distribución de partículas dispersadas a la derecha, después de que hayan interactuado, ¿no? ¿Está bien? Las partículas tipo 1 con las partículas tipo 2, bueno, tendremos un montón de partículas tipo de los dos tipos, 1 y 2. Y fíjense que, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que como tenemos evidentemente muchas partículas 1 y muchas partículas 2, fíjense que van a pasar, digamos, la interacción entre partículas 1 y 2, ¿está bien? Se van a dar en todos los rangos posibles de parámetros de impacto, ¿no? ¿Está bien? Cuando estudiamos cuando poníamos, por ejemplo, esta condición, ¿no? La distancia. Eso dependía, bueno, de las posiciones de las partículas, ¿no? Imagínense como tenemos todas partículas distribuidas tipo 1 y todas partículas tipo 2, seguro que va a pasar alguna tipo 1 a una distancia dada de una tipo 2, ¿eh? Y van a estar todas las distribuciones posibles de distancias, ¿está bien? Compatibles, ¿no? Con el problema, ¿está bien? Algunas van a pasar muy cerca, una partícula 1 va a pasar muy cerca de una 2, se va a dispersar mucho, digamos. Otra partícula 1 va a pasar más lejos de otra partícula 2 y se va a dispersar menos, ¿eh? Entonces vamos a tener toda una distribución de partículas dispersadas dependiendo de digamos, con qué parámetro de impacto se da la interacción entre cada par de partículas. ¿Está bien? Profe, disculpe, ¿qué significa que sea de tipo 1 o de tipo 2? No, Creo que... uno son las que tiramos con la velocidad inicial y dos son las que estaban acá Ah, esperando, ¿no? claro, ok. Bueno, acá, bueno, este es el sistema centro masa, no importa, pero el sistema laboratorio, ¿está bien? Sí, bueno, sí, el problema clásico es el problema de Rutherford, ¿no? El famoso problema que no dio la distribución de carga dentro del átomo, ¿eh? ¿Se acuerdan que al principio del siglo XX estaban las teorías de cómo estaban distribuidas las cargas positivas y negativas en el átomo? Unos decían que estaban todas mezcladas, ¿no? En una especie de pasta, digamos, o una torta, digamos, un pudding, ¿no? Donde estaba la carga positiva distribuida y los electrones eran como las pasas de uva, ¿no? Del bizcochito, de la torta, ¿no? Que estaban puestas ahí adentro. Y después, bueno, estaba la otra teoría es que estaban concentradas unas digamos, en una zona muy pequeña y las otras alrededor, ¿no? La teoría como de órbitas, bueno. Y bueno, el experimento de Rutherford lo que hizo esencialmente es discriminar entre esas dos posibilidades, ¿no? Descubrió que eran las cargas eléctricas interactuaban, ¿no? Siendo las positivas muy concentradas y los electrones. ¿Cómo hizo eso? Bueno, ¿cómo hizo eso? Lo que hizo es tirar partículas alfa, núcleos de helio, ¿no? Núcleos positivos de helio, 2 neutrones y 2 protones, ¿está bien? Contra una lámina muy fina de oro, ¿eh? Entonces, esencialmente lo que interactuaban eran las partículas alfa, los núcleos, ¿está bien?, de helio, digamos, con los núcleos de los átomos de oro, ¿no? ¿Está bien? Los electrones, siendo que eran muy livianos, esencialmente no dispersaban a las partículas alfa, que eran muy pesadas comparadas con, ¿está bien? Toda la dispersión que sufrían las partículas alfa era por la interacción con los átomos de oro, ¿está bien? Entonces, bueno, con la hipótesis de que justamente las cargas positivas, los núcleos estaban concentrados, bueno, se calcula, digamos, la dispersión de esas partículas alfa contra un conjunto de partículas quietas, ¿no? Que son esos núcleos de oro, de átomos de oro.
y se verifica, digamos, que el experimento y la teoría dan lo mismo, ¿no? Si el potencial de interacción es el eléctrico, ¿no? Electrostático. ¿Está bien? Bueno, entonces, un poco es hacer eso en general, ¿no? Después vamos a escribir, vamos a deducir la fórmula de Rutherford y todo, pero bueno, la teoría general para cualquier tipo de interacción central, ¿no? Es la que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, acá hay una hipótesis, si quieren, fundamental, ¿no? Que un poco se justifica cuando uno piensa en el experimento original de Rutherford, ¿no? Uno dice, vamos a considerar que hay solo, en principio, una interacción, hay una sola interacción importante entre una partícula 1 y una partícula 2. No es que cada una partícula 1 sufre múltiples desviaciones con muchas partículas 2, ¿eh? Sino simplemente se va a desviar esencialmente por la interacción con una sola de ellas. ¿Por qué? Bueno, y piensen un poquito, ¿no? Con el caso del experimento en sí, para que la interacción se dé, la partícula alfa tiene que pasar muy cerca del núcleo del átomo de oro, ¿no? Entonces, bueno, obviamente los átomos de oro están separados por distancias más grandes, y además la carga esta está apantallada por la carga eléctrica de los electrones. ¿Está bien? Entonces, bueno, para que se dé la interacción, la partícula alfa tiene que pasar cerca de la... Entonces, bueno, las posibilidades de que interactúe, que pase cerca de más de una partícula son pequeñas, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, habrá un solo átomo de oro con el cual pasará cerca, del resto va a pasar lejos, ¿no? Entonces, bueno, se desviará esencialmente con esa sola interacción. ¿Ok? Entonces, bueno, la idea es considerar eso. Si quieren que las partículas están suficientemente diluidas, las 1 y las 2, para que esencialmente se dé solo una interacción entre una partícula 1 y una partícula 2, ¿no? Y además que no haya interacciones entre las partículas del mismo tipo, ¿no? Las partículas 1 no interactúan entre sí, ni las 2 entre sí. ¿Está bien? Entonces, bueno, uno puede pensar ya sea en una interacción de corto alcance, el VR es de corto alcance, ¿eh? De manera que no interactúan las partículas entre sí, o bueno, o en el caso esto de los átomos que están aislados, ¿no? ¿Cómo se dice? La- los centros dispersores, ¿eh? Entonces, bueno, en esas condiciones, ¿qué pasa? Bueno, si queremos ver la distribución de partículas dispersadas del lado de la derecha, lo que tenemos que analizar es cómo es una interacción general, ¿está bien? Entre una partícula 1 y una partícula 2, y ver cómo, digamos, obviamente cómo está relacionada, por ejemplo, la dispersión con el parámetro de impacto, por ejemplo, ¿no? Lo que vamos a tener es toda lo que nos va, digamos, a describir las posibilidades de dispersión son los posibles parámetros de impacto, todos los posibles que hay, ¿no? ¿Eh? Entonces, bueno, consideremos, por ejemplo, cómo es el ángulo dispersado dado el parámetro de impacto. ¿Mm? Por ejemplo, y el ángulo dispersado, recuerdan, lo calculamos en términos del ángulo G, ¿no? En el problema equivalente. Entonces, bueno, fíjense, tenemos este esquema más o menos tridimensional en perspectiva, ¿no? De una partícula del problema equivalente, ¿no? Tenemos el centro dispersor, acá, centro masa, ¿está bien? Tenemos la partícula equivalente viniendo con velocidad v, ¿está bien? Y bueno, y tiene un cierto parámetro de impacto S. Entonces, bueno, cuando esa partícula se interactúe, la interacción, ¿no? Se acerque lo suficiente, interactúe y se disperse, bueno, se habrá dispersado un ángulo G, correspondiente a ese particular parámetro de impacto S. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa si pasara a un S un poco diferente? Por ejemplo, un S más diferencial S. Pasar por acá arriba en lugar de por acá abajo. A esta distancia S, pasar a la distancia S más diferencial S. Bueno, se habrá dispersado otro ángulo distinto, ¿no? En principio se va a dispersar menos, ¿no? Si pasa más lejos se va a dispersar un ángulo más chico. Bueno, pero no importa, puede ser negativo el diferencial de G, ¿no? O sea, se dispersarán, en lugar de G, se dispersará G más diferencial G. ¿Eh? ¿Está bien? Entonces, fíjense, a una distribución de S le corresponde una distribución de
ángulos, ¿no? ¿Está bien? Y fíjense entonces que además, si a S le corresponde G, a S más de S le corresponde G más diferencial G, ¿no? Hay una relación entre G y S, ¿no? Está claro eso. Esa relación en principio es medio complicada porque está metida acá adentro, ¿no? Toda esta interacción de acá. El S está metido, fíjense, acá adentro, ¿no? El Z. Entonces, bueno, cuando uno resuelve todo este problema, finalmente el G le va a quedar como una cierta función de S, ¿no? ¿Está bien? Y por supuesto los parámetros del problema, ¿no? La masa, la energía. Pero bueno, considerando que la energía es la misma para todos, ¿no? Estamos considerando que todas las partículas incidentes tienen todas las mismas velocidades. Entonces, bueno, para todas la energía es la misma. Lo único que va a cambiar es que en cada interacción particular de una partícula 1 con una 2 va a tener un parámetro particular de impacto. ¿Está bien? Entonces, bueno, está claro eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? La idea entonces nos preguntamos, como estamos considerando un conjunto grande de partículas, nos preguntamos cuántas partículas van a resultar dispersadas entre G y G más diferencial G. O sea, en este intervalo de ángulos, ¿no? Alrededor de G. ¿Está bien? Bien, hacemos esa pregunta que en el fondo es lo que vamos a medir. Acá lejos vamos a poner un detector de partículas. ¿Está bien? Y detectaremos, digamos, dentro de intervalos de ángulo cuántas partículas, por ejemplo, por unidad de tiempo, interactúan con el detector. ¿Está bien? Entonces, bueno, esa es la pregunta. El número de partículas que por unidad de tiempo se dispersan entre G y G más diferencial G. ¿Está bien? Perdón, profe, una pregunta. Sí, dale. Capaz se me escapó recién, cuando le agregamos el diferencial de S al ángulo, ¿el ángulo cambia? Le agregamos el diferencial de S al parámetro de impacto. Y sí, fíjate, porque no cuanto más lejos pase el centro dispersor, menos se va a dispersar, ¿no? Ah, ok, ok, ok. Entonces, si pasa esta distancia S, se dispersará un ángulo grande, digamos. Si pasa una distancia S más diferencial S, bueno, si Va a pasa, no es que pasar. pasa, este es el parámetro de impacto que tiene cuando está lejos, ¿no? Sería la Sí, distancia a sí, la que pasaría si no se desviara, no importa. Pero te da claro. idea de cuán cerca es la interacción, ¿no? Si tiende a pasar muy cerca o muy lejos, Ok, o más lejos. ok. Sí, sí, Fíjate que sí. se va. Lo que quiero decir esencialmente es que hay una relación unívoca, si quieren, entre S y G. ¿eh? Genial, genial. Muchas gracias. No, no, por nada. Bueno, fíjense, acá en este problema particular, estamos considerando el movimiento en el plano ¿no? El movimiento, que tiene la velocidad. Pero tengan en cuenta que lo que tenemos es toda una distribución volumétrica de partículas, ¿está bien? Acá estamos viendo el problema equivalente, ¿no? Pero recuerden que por cada problema equivalente hay un problema real, ¿no? De una partícula 1 y una partícula 2, De hecho, hay tantas partículas ficticias de estas como partículas 1, ¿no? ¿Está bien? Y están distribuidas también en el espacio de igual manera. Entonces, bueno, lo que quiero decir, en realidad acá estamos considerando este movimiento, esta dinámica particular en el plano. Pero tengan en cuenta que digamos, el conjunto de partículas en volumen interactúa con las partículas 2, con la que pase más cerca, digamos, que van a ser en todos los posibles planos. Imagínense el problema tridimensional. ¿Está bien? Una partícula digamos, que está más a la derecha, ¿está bien? E interactúa con una partícula por acá, por ejemplo, puede moverse en un plano que está acostado, ¿no? O que está inclinado respecto de esto. O sea, en principio, las interacciones se dan, cada par de interacciones se da no necesariamente en el mismo plano. Tenemos un número de interacciones en este plano, otro en otro plano. Pero fíjense, tengan en cuenta, digamos, que va a estar más distribuidos uniformemente. Van a estar todos los planos posibles representados en las interacciones. Entonces, recuerden, las desviaciones son respecto de la dirección horizontal, ¿no? La dirección de la cantidad de movimiento. Pero ese ángulo puede estar contenido en un plano o puede estar contenido en cualquier otro plano.
¿eh? Girado alrededor del eje horizontal. ¿Está bien? Entonces, en realidad, lo que vamos a medir no vamos a considerar directamente en un solo plano, sino todas las desviaciones respecto de la horizontal en cualquier plano. ¿Está bien? Salvo que pongamos un detector que sea muy finito y que solo tome un plano. ¿Eh? Si tenemos un detector extenso, digamos, vamos a ver partículas desviadas respecto de la dirección horizontal en todos los planos posibles. ¿Está claro eso, no? Díganme cualquier cosa, cualquier duda. Entonces, bueno, si quieren, digamos, el ángulo dispersado es respecto del eje horizontal y en cualquier plano posible. ¿Eh? Entonces, fíjense, eso me dice inmediatamente cuántas partículas van a dispersarse por unidad de tiempo entre estos intervalos. ¿No? ¿Cuáles van a ser? Entre este intervalo de ángulo, ¿no? Entre G y G más diferencial G, cualquiera sea el plano. Bueno, fíjense que todas las partículas que pasen entre S y S más diferencial S se van a desviar entre G y G más diferencial G. ¿Está bien? Bueno, y si consideramos todos los planos posibles, van a ser todas las partículas que atraviesen el anillo ¿no? Un anillo con un radio interno S y un radio externo S más diferencial S. ¿Está bien? Entonces, bueno, como sabemos cuántas partículas están incidiendo por unidad de tiempo y de área, también tenemos la intensidad de las, bueno, calculamos cuántas pasan por unidad de tiempo a través de este anillo, de la sección de este anillo, y vamos a tener cuántas partículas por unidad de tiempo se dispersan entre G y G más diferencial G. ¿Está bien? O sea, si multiplicamos la intensidad de las por el área de este anillo, el área diferencial, ¿no? ¿Está bien? Nos da el número de partículas dispersadas por unidad de tiempo entre G y G más diferencial G. ¿Está bien? Por supuesto, el área del anillo es 2pi por S, la circunferencia de esto por el ancho, ¿no? 2pi S por diferencial S. Es el área del anillo multiplicado por la intensidad de las, me da el número de partículas, ¿no? Bueno, fíjense, acá hay una digresión en términos de la descripción del problema, ¿no? Que acá estamos diciendo que nos interesaba el ángulo dispersado respecto de la dirección inicial, pero en cualquier plano de movimiento posible, ¿no? En todos los posibles que hay. Eso es una posibilidad. Pero lo que se usa más habitualmente es la dispersión de partículas en un ángulo sólido. ¿Eh? Recuerdan lo que es el ángulo sólido, ¿no? Es, digamos, la extensión digamos, tridimensional del caso del ángulo plano, ¿no? ¿Eh? Si tenemos una circunferencia, en el caso plano, ¿no? Tenemos una circunferencia de radio R, el diferencial del arco, ¿no? Distendido por un cierto ángulo diferencial alfa, digamos, es R por diferencial alfa, ¿no? Este es el ángulo usual, ¿no? El ángulo plano usual. R por diferencial alfa me da el diferencial de arco, ¿no? Sobre la circunferencia correspondiente a ese ángulo. O si quieren, otra forma de definir el ángulo en radianes, ¿no? Como el cociente entre el arco y el radio, ¿no? El arco dividido el radio me da el ángulo correspondiente. Puede ser diferencial o no, ¿no? No importa. Pero bueno, consideremos el caso diferencial. Bueno, lo equivalente en el caso volumétrico en 3 dimensiones es el ángulo sólido, ¿no? ¿Está bien? Que en lugar de ser la longitud de arco relacionada con el radio de la circunferencia, es la superficie, el elemento de superficie sobre una esfera, ¿está bien? Relacionado con el radio de la esfera, ¿no? O sea, si yo calculo un elemento de ángulo sólido de la superficie, ¿no? En realidad lo que tengo es fíjense, ¿no? Es la superficie sobre la esfera, la superficie de la esfera que está contenida, digamos, entre dos conos
dos conos coaxiales, ¿no? Comunes con el eje Z común. El área de la esfera contenida entre esos dos conos tiene una cierta superficie. Bueno, y esa superficie dividida el radio al cuadrado, ¿eh? La superficie obviamente tiene unidades de longitudes al cuadrado. Bueno, si la divido por el radio al cuadrado me da lo que se define como el ángulo sólido. Así como acá la longitud del arco dividido el radio de la circunferencia me daba el ángulo plano, el área esta dividida el radio al cuadrado me da el ángulo sólido, ¿no? ¿Está bien? Eso lo conocen, ¿sí? Está claro. Y bueno, los dos conitos, bueno, tienen digamos, el semiancho de cada cono es G y G más diferencial G, ¿no? Entre esos dos ángulos hay todo un ángulo sólido, ¿está bien? Asociado, que bueno, esencialmente, numéricamente, es el área de la esfera contenida entre esos dos conos dividido el radio al cuadrado, ¿no? Bueno, por supuesto, el elemento de área de la esfera es 2πr seno de G, ¿está bien? Por R diferencial G, ¿no? ¿Está bien? Sería, si quieren, la superficie esta sería 2πr, el R, la distancia del eje, ¿no? Esto de acá es R seno G, ¿no? El R de esféricas por seno G me da esto de acá. El 2πr me da toda la circunferencia de esta y lo multiplico por esta longitud. Y esta longitud no es otra cosa que R por diferencial G, ¿no? Y eso me da el área de toda esta. O sea, 2πr seno G por R diferencial G me da la superficie. Bueno, y eso dividido R cuadrado es el diferencial de ángulo sólido, ¿no? O sea que esto de acá es el famoso ángulo sólido, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué todo esto? Simplemente, bueno, porque es más usual en lugar de contar, hablar en términos de G, hablar en términos del ángulo asociado a G, el ángulo sólido asociado a G, ¿está bien? O sea, veo todas las partículas que están dispersas, que se han dispersado en todo el ángulo sólido, ¿eh? ¿Está bien? Es lo mismo, digamos, esencialmente no hay salvo un factor, fíjense, el factor 2π seno G, ¿eh? Entre considerar directamente el ángulo G o considerar todo el ángulo sólido, ¿no? ¿Eh? No hay. Es simplemente una otra forma de cuantificar el ángulo dispersado. Entonces, bueno, esa es una digresión más. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Acá posemos acá el curso, ¿no? Bueno, acá está esencialmente repetido lo que hemos dicho antes. Entonces, fíjense, ¿no? Habíamos deducido o visto, digamos, que el número de partículas que se va a dispersar en el entorno del ángulo G, ya sea que consideramos simplemente el diferencial G o consideramos el ángulo sólido correspondiente, va a ser, digamos, el número de partículas que incide, ¿no? ¿Se recuerdan que el número de partículas que incide por unidad de tiempo y de área es la densidad de partículas 1 por la velocidad que tienen, que son las partículas 1? ¿Está bien? Esa sería la intensidad de las incidentes. Y por supuesto, un poquito lo tenemos acá, ¿no? La idea previa es esta. Decimos, bueno, si estamos considerando un cierto intervalo diferencial G, ¿está bien? Cuanto más grande sea ese intervalo, más partículas van a ser dispersadas dentro de ese intervalo. ¿Está bien? O sea que, si quieren, el número de partículas que se va a dispersar en el entorno de diferencial G, cualquiera sea el plano, va a ser proporcional, por un lado, al número de partículas incidentes, a la intensidad de partículas que inciden. Y por otro lado, al ángulo que estamos considerando, ¿no? ¿Está bien? Cuanto más grande el diferencial G, bueno, más partículas contendrá. ¿Está bien? Entonces, bueno, decimos eso. Efectivamente, decimos, bueno, llamemos
diferencial de n de G al número de partículas que por unidad de tiempo se dispersan en el entorno de G. ¿Está bien? Bueno, va a ser proporcional, como decíamos, tanto al número de partículas incidentes como al ángulo considerado. ¿Está bien? Bueno, y por supuesto va a haber un factor de proporcionalidad entre esas dos cosas, ¿no? Ese factor de proporcionalidad que lo que llamamos la sección eficaz. ¿Eh? Por definición, sabemos que esta cantidad, partículas por unidad de tiempo dispersadas en el entorno de G, va a ser proporcional al intervalo angular y al número de partículas incidentes por unidad de tiempo y de área. Y el factor de proporcionalidad es lo que definimos como sección eficaz. ¿Está bien? Fíjense, se llama sección porque tiene unidades de área, ¿no? Eso está claro, ¿por qué? Porque estos son número de partículas por unidad de tiempo. La intensidad es número de partículas por unidad de tiempo y de área. Entonces, bueno, para tener las unidades correctas tengo que multiplicar por algo que tenga unidades de área. ¿Eh? Entonces, bueno, se llama la sección eficaz. Entonces, bueno, fíjense que justamente cómo podemos calcular esa sección eficaz, que es finalmente lo que nos importa calcular. Bueno, esto lo conocemos, esto lo dictamos nosotros, cuánto es el diferencial G. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular, usando la dinámica del problema, esto. Entonces una vez que calculamos esto, tenemos por definición cuánto es el sigma. ¿Eh? ¿Está bien? Entonces, bueno, pero esto lo podemos hacer como decíamos recién. El número de partículas por unidad de tiempo que se dispersa en el entorno de G es el número de partículas que atravesó el disco S. ¿Está bien? Entre S y S más diferencial S. ¿Está bien? Entonces, esto lo podemos calcular y de ahí deducimos cuánto vale el sigma de G. ¿Está bien? Entonces, bueno, esta es por definición. Definición de sección eficaz, si quieren. ¿Está bien? Entonces, lo que decíamos recién, este número de partículas será el flujo de partículas incidentes por el área de ese anillo, ¿no? 2πs por diferencial S. Todas las que pasan a través de ese anillo se dispersarán en el entorno de ese ángulo, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces como esto es por definición, ¿eh? Entonces fíjense que de ahí podemos deducir cuánto vale la sección eficaz de dispersión. De este lado ponemos I1 por 2πs diferencial S, y de este lado nos queda igual a sigma por I1 diferencial G. El I1 lo podemos simplificar, y nos queda que el sigma de G es lo que está acá dividido por el diferencial G, ¿no? O sea, esto. El sigma de G es el 2πs por ds sobre dg. ¿Está bien? Y esto lo podemos calcular, ¿por qué? Porque tenemos una relación que nos da cómo es G en función de S, o S en función de G, no importa, ¿no? Es una relación biunívoca. ¿Está bien? Entonces, bueno, digamos, de los datos del problema podemos calcular esto. Dado un S, ¿cuál es el G que le corresponde? Entonces podemos hacer esta cuenta. Y entonces, por definición, tenemos lo que llamamos la sección eficaz. ¿Sí? Fíjense, la sección eficaz es súper útil, porque esto es lo que después, cuando simplemente lo multiplico por la intensidad de las incidentes, y me da inmediatamente cuántas partículas se dispersaron en el entorno de un ángulo, que es lo que mido. ¿Está bien? Fíjense, acá, un poquito porque habíamos visto antes, no estamos tomando el valor absoluto de esta derivada, ¿por qué? Bueno, porque sabemos, ¿no? Justamente cuanto más alejado está, más grande es el parámetro de impacto, más chico es el ángulo, ¿no? Dispersado. Entonces, quiere decir que esta derivada en general es negativa, ¿no? Al aumentar S, disminuye G. Entonces, bueno, por eso y como esto es algo definido positivo, es una sección, tomamos el valor absoluto. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto sería, si quieren, lo que sería la sección eficaz correspondiente a la dispersión en un ángulo G. Cualquiera sea el plano, ¿no?
el cualquiera sea el plano viene dado porque, bueno, porque consideramos toda el área del anillo posible, ¿no? O sea, en cualquier plano. Bueno, pero también podríamos haber definido el número de partículas dispersadas, ¿está bien? Pero por unidad de ángulo sólido, en lugar de por unidad de G, de ángulo G. ¿Vale? En lugar de por diferencial G, sino por diferencial de omega de G, el ángulo sólido en el entorno de G. ¿Eh? Entonces, bueno, en ese caso tenemos una sección eficaz distinta, ¿no? O sea, si consideramos el número de partículas dispersadas por ángulo sólido, ¿eh? Será proporcional no solo a la intensidad del A, sino también a la magnitud del ángulo sólido. Y el factor de proporcionalidad es la sección eficaz, pero ahora de dispersión en el entorno de un ángulo sólido, ¿no? Esta es la sección eficaz en el entorno de un ángulo G, independiente del plano. Esto, si quieren con más propiedad, es la sección eficaz de dispersión en un ángulo sólido, alrededor de G. ¿Eh? Bueno, simplemente no es muy simple, ¿no? Por definición el ángulo sólido es el seno, el diferencial de omega G es, ¿no? El 2pi seno de G diferencial G. Así que bueno. De nuevo, este es el mismo de antes, ¿no? ¿Está bien? Este es el número de partículas que se dispersaron. ¿Está bien? Que se dispersaron en el entorno de G. No importa si el G lo caractericé como un ángulo sólido o como un ángulo plano, ¿eh? El número de partículas que se dispersó en el entorno diferencial G es el mismo. ¿Eh? ¿Está bien? O sea, es el 2pi S diferencial S por I1, ¿no? O I1 por el área del anillo. Entonces, bueno, de nuevo, simplifico el I1, divido, paso dividiendo toda la izquierda y me queda el sigma. Que ahora, bueno, ahora tiene fíjense, el 2pi que aparecía acá, el 2pi S diferencial S por I, se canceló un 2pi con un 2pi. Entonces, bueno, en la expresión del sigma asociado al ángulo sólido no aparece, ¿no? Como aparecía acá. Y sí aparece un seno de G, ¿no? Que estaba acá. ¿Vale? Pero bueno, lo que quiero decir, ya sea la definición que usemos, sección eficaz de dispersión considerado el ángulo plano, en el entorno del G, considerado como ángulo plano o como ángulo sólido, bueno, tenemos las dos posibilidades. Simplemente hay un factor, ¿no? 2pi o seno de G, ¿no? Entre ellos. 2pi seno de G. Bueno. Entonces, fíjense, esto sería el número de partículas dispersadas. ¿Pero qué partículas? Recuerden, el ángulo G es el ángulo en el sistema centro de masa, ¿no? Y además del problema equivalente, ¿no? Esa partícula mu. Pero bueno, asociada a ese ángulo G tenemos el ángulo de las partículas verdaderas en el sistema laboratorio, ¿no? ¿Está bien? Para cada G hay un θ1 y hay un θ2. Entonces, bueno, justamente como en el problema equivalente, para cada G tenemos, por ejemplo, un θ1, bueno, en el entorno de G tenemos una cantidad de partículas tipo 1 dispersadas, un ángulo θ1, ¿no? Entonces, entre G y diferencial G, corresponderá una dispersión de partículas 1 entre θ1 y θ1 más diferencial θ1. ¿Está bien? Y bueno, y por supuesto, por cada partícula equivalente dispersada en G, hay una partícula 1 dispersada en θ1, ¿no? Entonces, esto si quieren por cantidad de partículas por unidad de tiempo, es el mismo, ¿no? Digamos, para el diferencial G, que le corresponde al diferencial θ1, ¿está bien? Hay tantas partículas dispersadas equivalentes como partículas 1 equivalentes. O sea, este número es el mismo. El diferencial de partículas tipo 1 dispersadas en el entorno del ángulo θ1 es igual al correspondiente número de partículas equivalentes dispersadas en el entorno de G. Siempre y cuando nos tomemos el cuidado de relacionar el G con el θ1, ¿no? ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si ya, digamos, ya como se usa habitualmente, medimos el ángulo θ1 en términos del ángulo sólido en el entorno θ1,
¿eh? Entonces, bueno, el número de partículas tipo 1 dispersadas será, bueno, proporcional al ángulo sólido y proporcional a la intensidad de partícula incidente. ¿Está bien? Y ese factor de proporcionalidad es la sección eficaz que estoy buscando. ¿Está bien? Bueno, ¿y este número de acá cuál es? Bueno, es exactamente el mismo que teníamos antes, ¿no? Este número de partículas es igual al diferencial de energía. ¿Eh? ¿Está bien? Lo que decíamos recién, por cada partícula equivalente hay una partícula 1 dispersada. ¿Eh? Entonces, bueno, todo esto de acá es igual a esto de acá. Pero esto de acá ya sabemos cuánto vale. Es esto, ¿no? O sea, esto de acá es igual a esto de acá. A lo que vimos acá. Entonces, fíjense cómo está relacionado. De acá podemos simplemente pasando todo, dividiendo a la izquierda, salvo el sigma de omega 1 está relacionado con el sigma de omega phi de esta manera, ¿no? ¿Eh? Donde por supuesto hay que usar que phi, hay que usar θ1 como función de phi o phi como función de θ1, ¿no? ¿Está bien? Si expresamos todo en términos de θ1, bueno, hay que expresar todo lo que es phi en términos de θ1. Pero la relación es esta. ¿Está bien? Está claro eso, ¿no? ¿Es medio retorcido o no? Bueno, y fíjense que así como tenemos esta relación para la sección eficaz de partículas dispersadas tipo 1, también lo equivalente con partículas 2, ¿no? Igualmente, por cada partícula equivalente dispersada hay una partícula 2 dispersada en un ángulo θ2 que está asociado al ángulo φ. Entonces podemos hacer exactamente lo mismo con las partículas 2, diferencial n de θ2. ¿Eh? Entonces, bueno, también tenemos la misma relación, ¿no? El sigma de partícula dispersada. Bueno, recuerdan como la relación que había entre G y θ2 era muy simple, ¿no? ¿Está bien? El G era, lo podemos escribir como pi menos 2 θ2, o θ2, bueno, era, ¿está bien? Era pi menos pi sobre 2, ¿no? Pero bueno, el G, de ahí despejamos G, era bueno, pi menos 2 θ2, ¿eh? Así que es muy fácil hacer. El seno de G es el seno de pi menos 2 θ2. Así que bueno, muy simple en el caso de la partícula 2. ¿Está bien? ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Mm? Sí, sí. Bueno, Sí, gracias. sí, profe. Bueno, entonces, si quieren, hagamos como ejemplo de aplicación justamente el problema que decíamos, ¿no? El problema de Rutherford, el de partículas cargadas 1 que interacciona con partículas cargadas 2. ¿Mm? Los dos estamos pensando en cargas positivas, ¿no? Porque recuerden, el átomo de la partícula alfa, el núcleo del átomo de helio y el átomo de oro, por ejemplo, ¿no? Son el núcleo del átomo de oro, o sea, positivos, ¿no? Uno tiene carga Z1 veces la carga elemental positiva, digamos, con valor absoluto, y el otro Z2 veces, ¿no? La carga. Bueno, eso es una interacción que es análogo al problema gravitatorio, ¿no? El potencial va como 1 sobre R. ¿Está bien? La única diferencia es bueno, los factores, ¿no? Ahora lo tengo acá, no sé si es más explícito. ¿Y quién está acá? Este sería el problema, ¿no? Resolvemos el problema equivalente, como ya sabemos, para calcular el ángulo G. ¿Está bien? ¿Cómo es el problema equivalente? Bueno, tenemos, si quieren directamente, ¿no? Con el radio, el problema unidimensional en términos del radio, que le corresponde el potencial efectivo, ¿no? Recuerden.
potencial efectivo, que es el verdadero potencial, más la parte centrífuga. ¿Eh? Y por supuesto, el R mínimo corresponde al máximo acercamiento, ¿no? Cuando la velocidad, ¿no? Cuando el R punto es cero, cuando pasa de ser, R punto pasa de ser negativo a ser positivo, cuando se viene acercando y después se aleja. ¿Eh? El R mínimo es cuando R punto es cero. O sea, cuando el B efectivo de R mínimo es igual a E. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿cómo es el potencial? Recuerda, el potencial gravitatorio lo habíamos escrito como menos alfa por sobre R, y el alfa en el caso gravitatorio era la constante de Newton por el producto de las masas, ¿no? G por M1, M2. ¿Está bien? En realidad, bueno, perdón, el potencial, sí, también era G, lo habíamos escrito así, ¿no? Como menos alfa sobre R, donde alfa era G, M1, M2, constante positiva. Bueno, en el caso electrostático, bueno, justamente si las cargas son del mismo signo, en realidad es repulsivo, ¿no? El potencial, no es atractivo. Entonces en realidad aparece un signo menos, ¿no? Un signo sería positivo, la energía potencial sería positiva, es repulsiva, ¿no? ¿Está bien? Bueno, pero está bien, lo escribimos de igual manera usando un alfa negativo en ese caso, ¿no? Recuerden, ¿no? En el caso electrostático, el factor que aparece acá es el producto de las cargas sobre 4pi epsilon 0. ¿Eh? El producto de las cargas, Z1e por Z2e, sobre 4pi epsilon 0, y bueno, y va con un signo menos, ¿no? ¿Está bien? O sea, el potencial sería con signo positivo el producto de las cargas sobre 4pi epsilon 0 por R. ¿Eh? No importa, si definimos como hicimos antes así, en nuestro caso gravitatorio alfa era positivo, bueno, pero en este caso es alfa negativo, no importa, es igual. Bueno, la condición esta, por ejemplo, ¿no? Entonces el potencial efectivo es el potencial verdadero más el centrífugo. La condición esta para el R mínimo es escribir la ecuación esta, ¿no? Simplemente esto de acá, bueno. Fíjense, de acá nos queda una cuadrática, bueno, que tiene dos soluciones, pero en realidad hay una sola que tiene signo positivo, ¿no? Hay un único R mínimo. ¿Está bien? Por supuesto con signo más. ¿Eh? Entonces, bueno, fíjense, el R mínimo despejamos acá cuál es el R mínimo. ¿Está bien? En términos del EZ, de la E, bueno, todo. Y el alfa, acá lo pusimos ya, sabiendo que es negativo, acá lo pusimos. Menos alfa lo podemos tomar como el valor absoluto de alfa. No importa. Bueno, entonces el phi mínimo ya sabemos que es pi más la integral entre infinito y R mínimo de esto, ¿no? ¿Está bien? Ya tenemos el R mínimo, tenemos esto. Y después, bueno, el G es 2 phi mínimo menos pi, ¿no? Que es lo que queremos calcular finalmente, es el G. G como función de los parámetros del problema, ¿no? En particular nos interesa el G como función de S, ¿no? El S está metido en el LZ, ¿no? Bueno, y también acá. No solamente acá, ¿no? LZ. Así que bueno, ese sería el problema. ¿Cómo resolvemos el problema? ¿Está Te bien? hago una pregunta de cómo calculaste el R mínimo. Sí, dale, decime. Que vos lo hayas calculado así, lo entiendo bien, digamos, pero ¿hay alguna razón para no haber derivado el potencial efectivo y volarlo a cero y de ahí despejar el R mínimo? O sea, calculo que deberías de llegar a lo mismo eventualmente, pero ¿El potencial? el potencial efectivo lo derivás, No, ¿por qué? volás a cero. No, ¿por qué Si decís vos eso, no? ponés el R mínimo, No, por el R el mínimo R... depende de, no es una cuestión del potencial nada más. Depende también de la condición de la partícula, ¿no? Si tiene más o menos energía, eso. Ah, ok, está bien. No, me De confundí yo ahí, leí el y chat lo que me viene, dijo Juan. viene claro, fíjate que aparece el LZ acá, ¿no? Claro, ¿Eh? claro, está bien, ¿Está genial. bien? Depende cómo la partícula incide. Sí, no es una propiedad puramente del potencial. Ah, vos decís del potencial efectivo. Claro, sí, sí, sí. No, pero igual No, ahí está, me había claro, confundido con el claro. R circular. Claro, no es el R circular, no. O sea, exactamente.
Bueno, entonces, bueno, ese si quieren es el camino, ¿no? Eh, se puede hacer analíticamente. Bueno, está hecho más o menos acá. ¿Está bien? Lo que decíamos recién, ¿no? Todo eso se reducía, bueno, a escribir. El G nos quedaba finalmente nos quedaba escrito de esta manera, ¿no? ¿Está bien? Donde el R mínimo, bueno, es el que habíamos visto recién. Bueno, entonces, de nuevo, hay que hacer esta integral. Ahora, bueno, es explícito, ¿no? Tenemos acá el alfa sobre R. Igual como usé el alfa como habíamos dicho antes porque ya lo habíamos resuelto en el caso gravitatorio, ¿no? ¿Está bien? Entonces haciendo el mismo cambio de variable, llamamos U a 1 sobre R. La integral esta queda escrita así, ¿no? ¿Está bien? Entre, bueno, la integral esta entre, bueno, la inversa de R mínimo y 0, ¿no? En la variable U, que es la inversa de R. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense, esto es una integral, la raíz cuadrada de algo de la forma que ya habíamos visto, ¿no? Ax cuadrado más bx más c. Bueno, o sea, nos daba también el famoso arco coseno, ¿no? Entonces, fíjense, nos queda que haciendo la integral, nos queda aquí igual a esto. ¿Está bien? Es directamente tablas, ¿no? Y por supuesto, acá podemos despejar, ¿no? Si pasamos phi menos pi sobre 2, nos queda, y sacamos el coseno, nos queda que esto de acá es igual al coseno de pi menos 2 menos pi sobre 2, ¿no? ¿Está bien? Pasando esto por acá. Profe, Sí, decime. una pregunta. ¿Estamos usando el potencial electrostático como aproximación? O sea, porque las partículas, viste, se están moviendo. ¿Es Sí, como una buena aproximación o hay alguna otra razón? pero no hay, es que no hay fuerza magnética, ¿no? ¿Está bien? Si querés, podemos despreciar el movimiento, el campo magnético inducido por el movimiento de la carga, ¿está bien? Es una corriente despreciable, digamos. ¿Está bien? Claro, pensamos que las velocidades son chiquitas. Sí, sí, sí. O sea, Sí, 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 sí. Sí, sí. Digamos, si pensás en los átomos de oro, además están esencialmente quietos, ¿no? O son muy pesados comparados con con las partículas alfa. Entonces los átomos de oro no se mueven, entonces no generan ningún campo magnético. ¿Está bien? está bien, gracias. Entonces, sí, 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 la aproximación es muy buena, digamos, ¿no? Aún con partículas alfa rápidas, ¿no? Porque lo que importa es que no se muevan, o se muevan muy poco las partículas 2, que no generen un campo magnético sobre la partícula 1. Entonces, bueno, sí. Entonces, bueno, queda el despeje es este, ¿no? Directo. Bueno, el coseno de este es de pi sobre 2 menos algo es igual al seno de ese algo. ¿eh? Relaciones conocidas. Entonces, fíjense que queda una relación bastante directa, ¿no? Entre el ángulo dispersado y, bueno, y los parámetros del problema, entre los cuales está metido el que nos interesa, el S acá adentro, ¿no? El Z. Entonces, por ejemplo, despejamos el LZ, ¿no? que es proporcional al S, ¿no? Recuerden, el LZ es mu por B por S. ¿eh? Entonces, bueno, si despejamos el LZ de esa relación, nos da esto de acá, ¿no? Nos aparece el seno de pi sobre 2. Y bueno, y LZ, lo que decíamos, ¿no? Es mu por la velocidad inicial de la partícula por S. De hecho, nos interesa solo su módulo, ¿no? Porque, ¿no? La de Z al cuadrado. Entonces, bueno, y el módulo de la velocidad lo podemos escribir en términos de la energía, ¿no? De la partícula. ¿Está bien? Un medio de mu por B es la energía, así que bueno, de ahí dejamos B como 2 mu por E, 2C sobre mu, mejor dicho. Entonces, bueno, nos queda esta relación, ¿no? Fíjense, el Z es proporcional al S a través del factor 2 mu por E.
Entonces, bueno, finalmente el S, que es lo que nos interesa, en términos del ángulo G, simplemente dividimos esto, ¿no?, por 2 mu E, ¿está bien? Y nos queda S igual a esto. Bueno, y acá usamos las identidades, ¿no? El seno, ¿está bien? Si distribuimos esto acá y nos queda un seno cuadrado bajo, acá nos queda 1 menos seno cuadrado, que es el coseno cuadrado. Entonces queda coseno cuadrado sobre seno cuadrado, que es cotangente cuadrada, y bueno, y con la raíz cuadrada nos queda cotangente, ¿no? Entonces fíjense que es una relación bastante linda, simple, ¿no?, entre S y el ángulo G. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahora sí, ahora podemos aplicar directamente las expresiones para calcular la sección eficaz, ¿no? Lo que teníamos acá antes. Por ejemplo, esta. La sección eficaz esta no es otra cosa que S sobre seno de G por ds a de G. Recién calculamos S como función de G, así que podemos calcular esta derivada, bueno, y reemplazar S por lo que es, nos queda toda una función de G, ¿no? Entonces, el sigma, por ejemplo, el sigma en términos del ángulo sólido alrededor de G es este, ¿no? Bueno, por la definición era esto, bueno, y haciendo la cuenta es esto. Fíjense esta relación compleja, ¿no?, que queda. Bueno, pero de nuevo, este es el ángulo dispersado del problema equivalente en el laboratorio, en el sistema centro de masa, quiero decir, y en realidad lo que estamos midiendo es la dispersión de partículas en el laboratorio, ¿no? Partículas tipo 1, por ejemplo, ¿no? Si vemos la dispersión de las partículas alfa que interactuaron con los núcleos de la lámina de oro, ¿no? Los núcleos, digamos, de los átomos en la lámina de oro. Entonces, bueno, vamos a ver toda una distribución de ángulos θ1, ¿no? Bueno, pero podemos relacionar, ya sabemos cómo se relaciona la dispersión en términos del ángulo sólido θ1 con esta dispersión, ¿no? Bueno, pero recuerda, ¿no?, cómo es la relación entre θ1, creo que está acá, ¿no? Acá, perdón. Esta de acá abajo, ¿no? Entre el ángulo G y θ1. Fíjense, acá aparece el cociente de las masas, ¿no? Recuerden, el caso, por ejemplo, que teníamos del experimento de Rutherford, ¿no? Esta la M1 es la masa de las partículas alfa, M2 es la masa de las partículas de oro, ¿no? Esta del orden, en unidades atómicas, este del orden de 4, este del orden de 200, ¿no? O sea que este es un número muy chiquito, más chico que 1, quiero decir. Entonces, bueno, salvo en los casos límites en que el coseno sea muy chiquito, ¿está bien? Fíjense que puedo despreciar este número frente a esto, el coseno del orden mientras sea del orden de 1, ¿está bien? O no mucho más chico. Entonces, fíjense que esto me queda que la tangente de θ1 es igual a la tangente de G, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, justamente para partículas 1 mucho más livianas que las partículas 2, podemos considerar que G y θ1 son equivalentes, ¿no? Entonces, bueno, directamente tenemos la relación en términos de, da lo mismo, ¿no?, si la escribimos en términos de, estos ángulos son iguales, así que bueno, estos se cancelan, ¿está bien? Y de G a de θ1 es lo mismo, es 1 también, son el mismo ángulo. Entonces me quedan que son iguales estos, que G y θ1 son iguales, ¿está bien? Entonces, bueno, directamente puedo interpretar al ángulo G como θ1, ¿no? Entonces, esta sería la famosa relación de Rutherford, ¿no?, que es lo que se verificó, ¿no?, experimentalmente. ¿Está bien? Eso y varias otras cosas más, ¿no? Por ejemplo, la relación angular, que iba con... recuerden que esto multiplicado directamente por el diferencial de ángulo sólido y multiplicado por la intensidad del haz, me da el número de partículas que estoy midiendo, ¿no?, en el entorno de ese ángulo sólido, dentro de ese ángulo sólido, en el entorno de G o θ1, ¿está bien? Entonces, bueno, esto lo puedo medir directamente, ¿está bien? Viendo la variación, si varía con el ángulo, varía apropiadamente como esta cosecante de la cuarta.
Y después, bueno, también puedo ver que si uso partículas más o menos rápidas, también tiene que digamos, la dispersión, el número de partículas dispersadas está asociado también con la energía, ¿eh? De las partículas. ¿Está bien? Entonces, bueno, y también, bueno, y también veo que tiene que ver con con las cargas, ¿no? De los núcleos, ¿eh? ¿Está bien? O sea, hay varias cosas que se pueden verificar experimentalmente. No solo la dispersión angular, sino también la dependencia en otros factores del problema, ¿eh? Bueno, y todo eso se verificaron con buena precisión después, sobre todo un poquito después, unos pocos años después de Rutherford, ¿no? El experimento original. Así que bueno. Está entonces más o menos claro todo el procedimiento, como la idea Profe, detrás. ¿podría volver a explicar por qué el G es casi tita 1 por el hecho de la Ah, relación de las masas? sí, porque, bueno, porque la masa 1 es mucho más chica que la 2, ¿no? Ah, sí. Entonces Definitivamente, el ángulo G es muy parecido al tita 1. claro. Entonces lo que dice Ok. G, donde dice G vos ponés tita 1 y tenés la misma dispersión entre tita 1. Claro. Sí, sí, o sea, creo que recién lo había explicado matemáticamente, digamos. Ah, Pero así intuitivamente, pensando en la relación de las masas, resulta casi obvio. y fíjate, Pero claro, si la masa 2 es mucho más grande, esencialmente el centro de masa está ahí. se queda quieto, no Claro, se dispersa. claro. Entonces el problema del centro de masa es el problema del laboratorio, esencialmente. Claro. Y el centro dispersor, o sea, es la partícula, está casi en la partícula 2, está ahí. Entonces, fíjate, el problema real del laboratorio y el problema del centro de masa son lo mismo. Y esta definición de la sección eficaz, ¿la hacemos porque esencialmente es lo que medimos en el laboratorio? Sí, sí, sí. Porque es muy práctica, porque simplemente la multiplicas por la intensidad del haz y por el ángulo sólido que estás midiendo y te da directamente el número de partículas por unidad de tiempo que se dispersan ahí. Claro. ¿Y cómo la medimos? ¿Con un detector? Sí, un detector, sí, entre tales ángulos, con cierta apertura, digamos, va contando, el detector cuenta cuántas partículas van entrando en un intervalo de tiempo, digamos. Va haciendo conteo, ¿no? Tic, 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 tic. Claro, claro, claro. Y contás Perfecto. en tantos segundos cuánto ha entrado, sí, te da directamente. Sí, Buenísimo. sí, es Gracias. directo. Entonces, bueno, sí, la definición es práctica, ¿no? Fíjense que es una sección eficaz que no está muy claramente asociada en principio a una sección. Bueno, después van a ver, por ejemplo, en los casos de los problemas, digamos, una de las cosas que se puede resolver también fácil es el problema de la interacción de esferas, ¿no? Esferas rígidas, el choque elástico entre esferas, ¿no? Entonces, ahí el potencial que es, bueno, en realidad el potencial vale cero salvo que estén en contacto, ¿no? En cuyo caso vale infinito. ¿Eh? ¿Está bien? Entonces, bueno, pero no importa, en realidad uno puede estudiar, por ejemplo, cómo rebota una partícula que choca contra una esfera en forma elástica, ¿no? Rebota, digamos, recuerda, formando, digamos, con el ángulo de incidencia igual al ángulo con que se refleja, ¿no? De la esfera. ¿Está bien? Entonces uno esencialmente lo que hace, calcula geométricamente el ángulo en términos de la sección eficaz, ¿no? A qué distancia pasa del centro de la esfera a la partícula, ve cuánto se desvía, ¿no? En qué ángulo se desvía. Por ejemplo, si el parámetro de impacto es cero, o sea, viene el choque así de frente, se desvía hacia atrás, ¿no? ¿Está bien? La partícula choca, rebota y se vuelve hacia atrás. ¿Está bien? Fíjense, respecto de la dirección de referencia, se desvió un ángulo pi. ¿Eh? Se fue para atrás. Ahora, si choca un poquito más arriba, bueno, dependiendo en qué parte, ¿no?, de la esfera choque, el ángulo de dispersión va a ser cada vez más chico, ¿no? Hasta que, bueno, pase rasando y no se desvíe. Justo pase a una distancia igual a r y no se desvíe. Entonces, bueno,
0 que se desvía pi y un parámetro de impacto r, el radio de la esfera, que se desvía nada, 0, bueno, tiene todos los ángulos posibles de desviación. ¿Está bien? Entonces, bueno, esa es otra forma también de relacionar el ángulo desviado con el parámetro de impacto, ¿no? No es resolver este problema esencialmente, sino, bueno, resolver un problema más geométrico, un rebote de una partícula en una esfera rígida, de forma elástica, ¿no? Entonces, bueno, pero también es otra forma. Y bueno, y usando las mismas expresiones pueden calcular la sección eficaz. La sección eficaz, esta que acabamos de deducir acá, es lo que se llama sección eficaz diferencial, ¿no? Porque me está dando digamos, la cantidad de eventos que estoy considerando en un entorno de un ángulo sólido, por ejemplo, ¿no? O sea, en realidad, ¿está bien? Pero también podría considerar el número de eventos que ocurren en un intervalo finito de ángulos, por ejemplo. En ese caso tendría que integrar esto, ¿no? ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, imagínense que me interesa no cuántos se dispersaron en un entorno de un ángulo G, un ángulo sólido, por ejemplo, un entorno G, sino que me interesa solo cuántas partículas por unidad de tiempo se dispersan en cualquier ángulo. Entonces, yo también puedo deducir una sección eficaz, no diferencial, sino sección eficaz para el evento que yo defino. Yo defino cuál es la sección eficaz correspondiente a que las partículas se desvíen en algún ángulo. Por ejemplo, en el problema de la esfera, ¿no? ¿Cuál es la sección eficaz asociada a que las partículas se desvíen en algún ángulo? Bueno, ¿cómo la defino? Bueno, la definición de sección eficaz es siempre la misma. Es el número de partículas por unidad de tiempo que hacen lo que yo le pido. ¿Está bien? Dividida por la intensidad de las partículas. O sea, yo quiero siempre decir que el número de partículas que cumplen con una cierta condición es la sección eficaz por la intensidad de partículas incidentes. Eso me da el objeto que yo quiero. En el caso de este diferencial, yo decía, bueno, acá, ¿no? El evento que estoy considerando es el número de partículas por unidad de tiempo dispersadas en el entorno de un cierto ángulo. Perdón, no, estaba acá atrás, en el otro. ¿Está bien? Acá. Esto. Por ejemplo, esto, ¿no? El número de partículas desviadas en el entorno de un cierto ángulo. Bueno, entonces, yo digo, por definición, llamo sección eficaz a digamos, el número de partículas que cumplen con esa condición que le pido, dividido la intensidad de partículas. ¿Por qué? Porque al multiplicar esa sección eficaz por la intensidad de partículas me da justamente lo que yo quiero. Entonces, si quieren, este sigma por diferencial G me da la sección eficaz diferencial. Es una sección diferencial. ¿Por qué? Bueno, porque estoy definiendo un evento que me interesa diferencial en el entorno de un ángulo. Pero en general, digamos, si yo tuviera cualquier cosa, yo digo, ¿cuántas partículas por unidad de tiempo hacen lo que yo quiero? ¿No? De este lado. Y de este otro lado pongo la sección eficaz multiplicada por la intensidad de partículas incidentes. Entonces, bueno, si yo logro, conociendo la física, logro calcular esto, divido por la intensidad y me da la sección eficaz. Ya sea diferencial, en ese caso sigma por diferencial G, o no, podría ser, por ejemplo, como digo antes, ¿no? Por ejemplo, si me interesa el número de partículas que se dispersó, que chocaron contra una esfera rígida y se dispersó. ¿Está bien? Por unidad de tiempo. ¿Cuál es la sección eficaz de eso? Bueno, fíjense, es muy simple, porque es cuáles partículas se van a desviar a algún ángulo de las que inciden, ¿no? De las partículas que inciden, cuáles se van a desviar en algún ángulo. Cualquiera sea ese ángulo, no me importa.
que se desvíen. Bueno, van a ser todas las que chocaron contra la esfera. ¿Eh? Entonces, este número de acá, el número de partículas que se desviaron en un ángulo cualquiera, es la intensidad del haz por la sección que presenta la esfera. ¿Eh? Pi por el radio cuadrado, ¿no? La sección que ven el haz de partículas al chocar la esfera es una círculo, ¿no? De radio R. Todas las que pasen dentro de ese radio R de la esfera se van a desviar. ¿Está bien? Entonces es muy simple. La sección eficaz, sigma, no es otra cosa que pi por el radio de la esfera al cuadrado. ¿Eh? ¿Para qué? Bueno, obviamente para una definición de evento muy burda, que es simplemente que se desvían las partículas, ¿no? Pero lo que quiero decir es que uno puede definir secciones eficaces de cualquier cosa que se le ocurra. De este lado pone el número de partículas por unidad de tiempo que hace eso, que se me ocurrió, y lo divido por la intensidad de las incidentes. ¿Eh? Entonces podría ser que yo, sección eficaz de desintegración radiactiva, no sé. Tiro una de partículas y veo cuántas se desintegran por unidad de tiempo, por ejemplo. ¿Eh? Entonces, bueno, eso me da, por ejemplo, interactuando con algo. ¿Está bien? Entonces, lo que quiero decir es que esto es algo muy general, lo que llamamos sección eficaz. En este caso, la usamos particularmente para el choque elástico, ¿no? La dispersión de partículas a través de un potencial central. Pero podría ser cualquier cosa. Y, profe, ¿se puede hacer el camino inverso? O sea, uno mide experimentalmente la distribución de las partículas después de chocar Sí. y deduce algo del potencial. Bueno, O sí, sí. Bueno, en realidad lo que haces es probar, ¿no? Pones potenciales, ¿está bien? claro, y ves cuál se ajusta mejor. Claro, sí, claro. Claro, pues Sí, sí. matemáticamente hacer el camino inverso me parecía como bastante engorroso. Pues, Como tratar de sacar algo. más que engorroso es mal planteado, ¿no? Es un problema mal planteado porque tiene en principio, muchas posibles soluciones. Claro, hay muchas Por como ahí, incógnitas. claro, exacto, sí. Entonces, bueno, no sé si. Entonces, bueno, uno propone potenciales razonables que tiene alguna base teórica, ¿no? Y entonces, bueno, en todo caso ajusta parámetros y cosas así para ver. O propone una teoría y se fija si se cumple, ¿no? Si se verifica con el experimento. Si la dispersión que predice la teoría se verifica. Así es. Claro, perfecto. Gracias. No, así que bueno,